La llamada llegó un martes por la mañana, mientras desayunaba solo en la mesa de la cocina, repitiendo el mismo ritual que me había acompañado cada día durante los últimos 11 años. Desde que mi esposa Carmen falleció, ver el nombre de mi hijo iluminar la pantalla del móvil se había convertido en el evento principal de mi jornada. Sin embargo, esta vez me pareció extraño. Daniel nunca llamaba antes del mediodía. A sus 34 años, todavía suele estirar el sueño hasta las 10 o las 11 de la mañana, y yo, cansado de discusiones estériles, hace tiempo que dejé de hacer comentarios sobre su falta de madrugar. Dígame. Respondí, tratando de no sonar ansioso. Hola, papá. Vanessa y yo tenemos noticias, dijo él. Esta vez usó la conjunción y correctamente, pero su voz tenía un temblor inusual. Dejé el tenedor sobre el plato de grés. Sentí un calor repentino recorriéndome el pecho, esa intuición casi animal que tiene un padre cuando sabe de qué se trata la noticia antes de que las palabras tomen forma. Había estado esperando esta llamada durante meses. Había notado que Vanessa se veía diferente últimamente, algo en su mirada o en su forma de moverse, pero preferí guardar silencio, esperando a que decidieran contármelo a su manera. Está embarazada, solté, sin poder contenerme más. Hubo una pausa breve, cargada de una electricidad estática. Sí, respondió finalmente Daniel. 14 semanas. Lo sabemos desde hace tiempo, pero queríamos estar seguros de que todo iba bien antes de hacerlo público. 14 semanas. Hice el cálculo mental casi a mi pesar. Lo sabían desde hacía más de 3 meses. Eso significaba que se habían sentado frente a mí en las comidas familiares de los domingos, compartiendo el arroz y el vino, y habían aceptado los visum y las transferencias que les hacía para ayudarlos con el mes sin decir una sola palabra al respecto. Pero me tragué el reproche antes de que llegara a la lengua. Era su momento y su derecho compartirlo cuando estuvieran listos. Enhorabuena, hijo, dije, y lo sentí desde lo más profundo del corazón. Es una noticia maravillosa. Voy a ser abuelo. Daniel soltó una risita nerviosa de alivio. Hablamos unos 10 minutos sobre médicos y ecografías. Mencionó que estaban planeando una fiesta de revelación de sexo, un gender reveal, algo que ahora parece estar muy de moda. Dijo que sería algo pequeño, solo para los amigos más cercanos y la familia, y que ya me enviaría los detalles por WhatsApp. Al colgar, me quedé sentado a la mesa durante mucho tiempo, contemplando el patio a través de la ventana. Carmen lo había dejado lleno de rosales antes de que la enfermedad se la llevara, y en ese instante sentí algo que no experimentaba en años. La sensación de que el futuro volvía a ser un lugar real y tangible. Debo contarles quién soy para que comprendan la magnitud de lo que sucedió después. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Tengo 63 años y vivo en una casa de 3 dormitorios en una zona muy tranquila de Getafe, en el sur de Madrid. Es una buena casa, sólida, que terminé de pagar cuando cumplí los 50. Durante los últimos 22 años, he sido el dueño y gestor de 4 lavanderías de autoservicio repartidas estratégicamente entre el sur de la capital y Toledo. No es un negocio con el que uno salga en las revistas de sociedad. Paso la mayor parte de mi tiempo revisando máquinas de monedas, lidiando con servicios técnicos, cambiando resistencias de calefacción quemadas y sustituyendo rodamientos de tambores que chirrían como almas en pena. Conduzco una furgoneta blanca de 2019 que tiene un golpe seco en la puerta del copiloto. Siempre me digo que la llevaré al taller, pero el trabajo nunca me deja hueco. Suelo vestir vaqueros resistentes y camisas de cuadros. Parezco, a ojos de cualquier desconocido, exactamente lo que soy. Un hombre de barrio, trabajador, que ha prosperado en silencio, sin estridencias. Lo que la mayoría de la gente, y a veces mi propio hijo, no alcanza a ver es que esas 4 lavanderías, gestionadas con mano de hierro y ahorro, generan unos 260.000 anuales de beneficio neto. Soy el propietario de los locales y de toda la maquinaria.
No le debo un céntimo a ningún banco. Carmen y yo levantamos ese pequeño imperio de la nada, máquina a máquina, trabajando los 7 días de la semana durante décadas, sin vacaciones ni lujos. Daniel creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca supo cuánta comodidad. Ese fue, quizás, mi primer gran error como padre. Quería que tuviera una infancia normal, que valorara el esfuerzo y que no fuera uno de esos niños que creen que el dinero brota por generación espontánea. Pero, en algún punto del camino, la comodidad se transformó en expectativa, y la expectativa terminó convirtiéndose en lo que él consideraba un derecho natural. Y yo no supe frenar esa inercia cuando todavía estaba a tiempo. Tras la muerte de Carmen, creo que intenté llenar su ausencia con permisividad. Me sentía culpable por cada hora que pasé entre detergentes y suavizantes en lugar de estar presente en sus funciones de Navidad o en sus partidos de fútbol. Así que empecé a darle dinero para compensar la falta de tiempo. Y cuando finalmente tuve tiempo, seguí dándole dinero porque se había convertido en el único lenguaje que ambos dominábamos sin hacernos daño. Cuando Daniel cumplió los 26, le avalé y le pagué el alquiler de un piso en el barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro. 1.700 al mes. Decía que iba a triunfar como entrenador personal y que ya tenía una cartera de clientes apalabrada entre la gente pudiente de la zona. La aventura del entrenamiento duró 4 meses. Luego intentó montar un negocio de zapatillas personalizadas y después pasó por un largo periodo de búsqueda personal que yo financié sin rechistar. Y entonces apareció Vanessa. Ella procedía de lo que aquí llamamos una familia bien de toda la vida. De esas estirpes con apellidos compuestos y raíces profundas en Pozuelo de Alarcón, donde la gente tiene opiniones inamovibles sobre el maridaje de los vinos y el handicap del golf. Sus padres, Ricardo y Patricia, poseían un casoplón impresionante, veraneaban religiosamente en Marbella y discutían sobre fondos de inversión con la misma naturalidad con la que otros comentan el pronóstico del tiempo. Vanessa tenía 29 años cuando Daniel la trajo a casa por primera vez. Era una mujer elegante, de una perfección impecable, casi gélida. Recuerdo que recorrió mi salón de Getafe con una mirada que identifiqué al instante. Era la expresión de alguien que está haciendo una auditoría visual y decide que el balance final es decepcionante. No fue grosera, en absoluto fue algo mucho más sutil y difícil de gestionar. Fue amable de una manera que levantaba muros. Me llamaba Gabriel con un tono de voz que hacía que mi propio nombre sonara como un pequeño obstáculo en su camino hacia algo mejor. El embarazo de Vanessa no solo trajo la promesa de una nueva vida, sino que alteró la dinámica familiar de una manera que yo, en mi ingenuidad de padre, no supe prever. Los padres de ella, Ricardo y Patricia, no tardaron ni un segundo en tomar el control total de la situación, involucrándose con una intensidad que rozaba la invasión. Se ofrecieron de inmediato para decorar la habitación del bebé en su casa de Majadahonda, eligiendo telas y muebles de catálogos exclusivos que yo ni siquiera sabía que existían. Cada vez que coincidíamos, hablaban del futuro niño como si fuera un proyecto de su exclusiva propiedad, marcando territorio con anécdotas de su círculo social y planes en los que mi presencia parecía sobrar. Intenté convencerme de que eran solo imaginaciones mías, que estaba exagerando por mi soledad. Pero la realidad me dio un golpe seco 2 semanas después de aquella primera llamada de Daniel. Estaba en mi lavandería de la calle Madrid, revisando el tambor de una de las industriales, cuando el móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Gabriel. Soy Jess, la amiga de Daniel y Vanessa. Quería decirte que me lo pasé genial ayer en la fiesta de nacimiento. Los juegos fueron muy divertidos. Espero que podamos conocernos bien pronto. Leí el mensaje 2 veces. Luego 3, mientras el sonido de las máquinas se convertía en un zumbido lejano. Ayer hubo una fiesta para mi nieto, una celebración de su llegada, y yo no estuve allí. No es que no pudiera ir, es que ni siquiera sabía que se estaba celebrando.
Me quedé allí plantado, en medio del olor a detergente y suavizante, y sentí una quietud extraña. No era una ira volcánica, era algo mucho más gélido. Era la claridad absoluta de quien comprende, por fin, su lugar en el mundo de los demás. Llamé a Daniel de inmediato. No contestó. Lo intenté de nuevo y nada. Una hora después, al tercer tono, su voz apareció mezclada con música chill out y el murmullo de una reunión que languidece. Papá, hola, perdona, ha sido un día de locos, muy ajetreado, dijo, sonando forzado. ¿Ha habido una fiesta de nacimiento hoy, Daniel? Pregunté sin rodeos. El ruido de fondo cambió de golpe. Lo oí caminar, supuse que hacia el jardín o a una habitación apartada. Papá, empezó a decir. Daniel, ¿ha habido una fiesta para mi nieto hoy y yo no estaba invitado? Le corté. El silencio que siguió fue denso. Luego, con voz apagada, soltó la excusa. Era algo que Vanessa quería hacer solo con su gente, sus amigos de siempre y sus padres. Empezó a soltar un discurso que sonaba ensayado, casi dictado. Habló de ambientes íntimos, de que las familias son diferentes, de que tienen círculos sociales distintos y que temía que fuera incómodo mezclar a los grupos. Que no era nada personal contra mí, que ya haríamos algo aparte, algo más pequeño y apropiado para mí. Escuché cada palabra, dejando que el veneno terminara de salir. Cuando se quedó sin aire, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Está bien, hijo. Lo entiendo perfectamente. Y colgué. Conduje de vuelta a Getafe y me senté en el banco del jardín que Carmen tanto cuidaba. Repasé mentalmente los últimos años. Le había pagado el alquiler de aquel piso caro durante 3 años solo para que no perdiera su estatus. Les entregué 20.000 en mano para que pudieran entrar en su casa de Majadahonda porque no les llegaba para la fianza ni para los muebles de diseño. El año pasado, liquidé una deuda de su tarjeta de crédito de 7.500 porque Vanessa me llamó llorando, suplicando que los iban a meter en el fichero de morosos de las NEF. Jamás pedí que me devolvieran un euro. Jamás puse condiciones. Y, sin embargo, resultaba que mi presencia era incómoda para sus amigos. No lloré. Lo que sentí fue algo mucho más definitivo, como el sonido de una cerradura de seguridad encajando en su sitio. A la mañana siguiente, llamé a mi gestor y luego a Gerardo, mi abogado, el hombre que gestionó con tanta delicadeza la testamentaría de Carmen. Le dije que quería actualizar mis documentos y reestructurar mi patrimonio. Me hizo las preguntas técnicas necesarias, tomamos nota de todo y me prometió que para el viernes tendría los borradores listos. Durante las semanas siguientes, mantuve una distancia prudencial. No llamé a Daniel ni reproché nada. Cuando él intentó acercarse con un mensaje banal para ir a comer, le dije que el trabajo en las lavanderías me tenía absorbido, lo cual era la verdad de siempre. Sabía que la siguiente llamada importante no tardaría en llegar. Llegó un viernes por la tarde, cortesía de Vanessa. Su voz tenía ese tono almibarado que solo usaba cuando necesitaba que yo fuera su solución. Gabriel, ¿cómo estás? Hemos estado pensando mucho en ti estos días, dijo con una simpatía forzada. Estoy bien, Vanessa. ¿Tú cómo vas con el embarazo? Respondí, manteniendo el tono profesional. Hablamos unos minutos del bebé. Me soltó, como quien no quiere la cosa, que iba a ser un niño. Lo dijo sin emoción, como si le estuviera dando el parte meteorológico a un extraño. Y entonces llegó el motivo real de la llamada. Mira, Gabriel, hemos estado echando cuentas y con la llegada del pequeño se nos vienen muchos gastos encima. Daniel y yo nos preguntábamos si podrías echarnos una mano. Necesitaríamos unos 15.000 para terminar la habitación y cubrir algunos gastos médicos que el seguro privado no nos cubre del todo. Queremos tener un colchón de seguridad. 15.000 euros. Dejé que el silencio pesara en la línea antes de hablar. Vanessa,
Antes de nada, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dime. ¿Estuve invitado a la fiesta del mes pasado? Hubo una pausa, pero ella reaccionó más rápido que Daniel. Su instinto de supervivencia social era superior. Gabriel, eso fue un malentendido que quería comentarte, dijo con soltura. Fue algo muy íntimo, solo mis amigas de la infancia. Ricardo y Patricia estaban porque bueno, son mis padres y organizaron parte del evento. Lo entiendo, respondí con frialdad. Pero mi pregunta es directa. ¿Fui invitado a celebrar la llegada de mi nieto? Esta vez el silencio fue más largo. Finalmente, admitió que sentían que los grupos eran muy diferentes y que podría resultar incómodo por cómo me presento yo, por mi estilo de vida. Empezó a hablar de círculos sociales y de que sus amigos están acostumbrados a un cierto tipo de ambiente donde quizá yo no encajaría bien. Agradezco tu sinceridad, Vanessa, dije, sintiendo que la decisión que había tomado con Gerardo era la correcta. Tengo que pensar en lo que me pides. Pareció desconcertada. No estaba acostumbrada a recibir un tengo que pensarlo de mi parte. Normalmente mi chequera se abría antes de terminar la frase. Claro, tómate tu tiempo, añadió rápidamente. Espero que superemos este malentendido. Sabes que te queremos en nuestras vidas y en la del bebé. Lo sé. Estaremos en contacto. Colgué el teléfono y llamé directamente al despacho de mi abogado. El plan estaba en marcha. Llamé a Gerardo esa misma tarde, poco después de colgar con Vanessa. Lo que puse en marcha no era una maniobra especialmente compleja desde el punto de vista legal, pero sí era un cambio radical de filosofía. Simplemente decidí poner orden en el caos que yo mismo había creado. Todas las propiedades que poseo, mi vivienda habitual y, sobre todo, los locales comerciales de las lavanderías que tanto sudor me costaron, pasaron a estar bajo el control de una sociedad patrimonial. La estructura era meridiana. A partir de ese momento, cualquier cantidad que le entregara a Daniel dejaría de considerarse un regalo a fondo perdido para registrarse formalmente como un préstamo con su correspondiente documentación legal. Los 20.000 de la entrada de la casa, los 7.500 del agujero en la tarjeta y otras muchas cantidades menores que se habían ido filtrando en los últimos años. Gerardo me ayudó a preparar un desglose formal y pormenorizado. No lo hice con la intención de demandar a mi propio hijo, sino para tener un espejo nítido donde ambos pudiéramos ver la realidad de lo que había sido nuestra relación. Al sumar las cifras de los últimos 6 años, el total superaba con creces los 60.000. Gerardo redactó y envió un burofax. Era un documento impecable. Profesional, calmado, estrictamente factual. Esbozaba las cantidades entregadas hasta la fecha e indicaba que, en adelante, cualquier apoyo financiero adicional se instrumentaría mediante un contrato de préstamo formal con términos de devolución claros. Notificaba que los 60.000 anteriores se reclasificaban administrativamente como deuda pendiente y que estábamos abiertos a pactar un calendario de pagos que resultara cómodo para ambas partes. No llamé a Daniel para avisarle. Me limité a esperar. Puedo imaginar perfectamente la mañana en la que recibieron la notificación en su casa de Majadahonda. Daniel me llamó apenas 2 horas después de que el cartero entregara el sobre. Su voz era distinta a cualquier otra que le hubiera oído antes. La comodidad y la seguridad habían desaparecido por completo. Sonaba joven de una manera que, en lugar de enternecerme, me entristeció profundamente. No era la juventud de un niño, sino la de alguien que acaba de descubrir que el suelo que pisa no es de roca sólida, sino de arena. «Papá, ¿qué es esto que me ha llegado?», preguntó, con la voz entrecortada. «Es una comunicación formal de mi abogado, hijo», respondí con calma. «Ya veo que es de un abogado». «¿Pero por qué? ¿A qué viene esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros?». Yo estaba sentado de nuevo en la mesa de mi cocina en Getafe. La misma mesa donde, meses atrás, recibí con alegría la noticia de su paternidad. «Hijo»,
dije con pausa, te quiero. Te he querido cada segundo de tu vida. Te he dado todo lo que estaba en mi mano y lo hice de corazón, porque pensaba que esa era mi función como padre. Nunca esperé nada a cambio, de verdad. Pero necesito que hagas un ejercicio de reflexión. No fui invitado a la fiesta de mi nieto porque a tu esposa le preocupaba la imagen que daría ante sus amigos de Pozuelo. Y apenas 5 semanas después, me llamáis para pedirme 15,000 con total naturalidad. Necesito que pongas esas dos realidades una junto a la otra y me digas, con sinceridad, cómo se supone que debo sentirme yo. Se hizo un silencio largo, pesado, roto solo por su respiración al otro lado de la línea. Papá, lo de la fiesta fue un error logístico. Vanessa se siente fatal. Los dos lo sabemos, de verdad. Deberíamos haber insistido más. No fue un error, Daniel, le interrumpí suavemente. Un error es olvidarse de enviar un correo o confundirse de fecha. Lo que pasó fue una decisión consciente. Alguien, o ambos, decidió que mi forma de ser o de vestir no encajaba en ese escenario. Lo entiendo y, créeme, ya no estoy enfadado por ello. Pero lo que no voy a seguir siendo es el cajero automático de gente a la que le avergüenza tenerme sentada a su mesa. Eso no es justo, papá. No puedes mezclar las cosas así. El burofax no es un castigo, hijo. Es solo honestidad. Es la realidad de nuestra relación puesta sobre un papel oficial. Durante años he sido tu padre y, al mismo tiempo, he sido tu banco personal. Cometí el gravísimo error de dejar que ambos roles se mezclaran hasta volverse indistinguibles. Es culpa mía tanto como vuestra. Mi deber era ayudarte a construir una vida propia, no financiarte un estilo de vida que no puedes mantener por ti mismo. Daniel empezó a decir muchas cosas entonces. Que estaba exagerando la situación, que Vanessa me pediría perdón en persona, que iban a tener un bebé y que este era el peor momento posible para darme un ataque de orgullo. Me dijo que me necesitaba ahora más que nunca, que necesitaba a su padre, no una carta de un despacho de abogados. Sigo siendo tu padre, Daniel, le aseguré. Eso no va a cambiar nunca. Lo que ha dejado de existir hoy es mi faceta de cartera abierta. El silencio que siguió fue el más amargo de todos los que habíamos compartido. No tengo forma de devolverte 60,000, papá. No tenemos ese dinero. Lo sé perfectamente. No espero que me los devuelvas mañana, ni el mes que viene, ni quizás nunca. Ese no es el objetivo de este documento. El objetivo es que a partir de ahora seamos honestos sobre quiénes somos y qué relación tenemos. Si necesitas ayuda de verdad, vendrás tú a verme. Me mirarás a los ojos y llegaremos a un acuerdo de adultos, como se hacen las cosas en el mundo real. Se acabaron las llamadas de Vanessa ejerciendo de mediadora interesada. Si quieres algo de mí, Daniel, tienes que venir tú. ¿Ella te llamó personalmente? Preguntó Daniel finalmente. Su voz sonaba distinta ahora, mucho más apagada, despojada de esa capa de seguridad impostada que solía llevar. Me llamó la misma tarde en la que decidió que necesitaba 15,000 euros para sus imprescindibles, respondí con una calma que no dejaba lugar a dudas. Escuché a través de la línea cómo exhalaba el aire con fuerza, un suspiro largo que parecía arrastrar un peso enorme. No sé qué ocurrió exactamente en su casoplón de Majadahonda después de aquello, ni qué conversaciones tuvieron a puerta cerrada cuando se dieron cuenta de que el grifo se había cerrado, pero noté un cambio tangible en su actitud antes de despedirnos. Fue algo parecido a la claridad que llega tras una tormenta. Le repetí que lo quería, que mi puerta siempre estaría abierta para él y para construir una relación de verdad, de padre a hijo, pero que el tiempo de ser su entidad bancaria había terminado. Le prometí, con la voz un poco quebrada, que sería el mejor abuelo que ese niño pudiera tener, siempre y cuando él me permitiera ejercer como tal. Colgamos y salí a caminar por el jardín de Carmen bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Corté un par de tallos secos de los rosales,
tal como ella me enseñó hace años. Con decisión, haciendo el corte limpio justo por encima de un brote de 5 hojas. Me pregunté cuánto habría tardado ella en poner orden en todo este lío. Carmen siempre tenía una brújula moral infalible, era más dura que yo para estas cosas y, al mismo tiempo, mucho más dulce en su entrega. Seguramente ella habría dicho lo que hacía falta decir 10 años antes de que yo reuniera el valor para hacerlo. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio inusual pero extrañamente tranquilo. Daniel no llamó para pedir nada, y Vanessa tampoco dio señales de vida. Me refugié en mi trabajo, visitando mis lavanderías con una energía renovada. Un jueves quedé para comer con mi hermano Ramón, que a sus 68 años ya disfruta de su jubilación y sigue convencido de que yo trabajo demasiado para lo que necesito. Se lo conté todo, desde la fiesta secreta hasta el burofax de Gerardo. Me escuchó sin interrumpir, algo casi milagroso en él, mientras apuraba su vino. Al terminar, se recostó en la silla de madera y sentenció. Deberías haber hecho esto hace 5 años, Gabriel. Lo sé, respondí, bajando la mirada hacia el mantel. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor ahora que has soltado lastre? Lo pensé un momento, sintiendo el peso real de mis decisiones. Sí, Ramón. Mucho mejor. Bien. Pues deja de darle vueltas y cómete la sopa, que se enfría. Daniel me llamó un domingo por la tarde, 3 semanas después de nuestro último choque. Su voz sonaba más honesta, despojada de ese tono defensivo. Quería hablar, pero no de dinero ni de facturas, sino simplemente hablar. Quedamos para tomar un café en una de esas cafeterías impersonales de Alcorcón, a medio camino entre su mundo y el mío. Para mi sorpresa, ya estaba allí cuando llegué, un detalle significativo, pues Daniel ha llegado tarde a casi todos los compromisos importantes de su vida adulta. Estaba sentado en un rincón, refugiado tras una taza de café caliente, y se le veía cansado, pero con un cansancio real, de los que curten. Hablamos durante casi 3 horas. Me confesó verdades que yo sospechaba pero que nunca me había atrevido a preguntarle. Que se sentía un fracasado navegando en un mar que no era el suyo, que el círculo social de Vanessa le hacía sentir que siempre estaba corriendo tras una meta que se alejaba, y que mi dinero era el único motor que le permitía fingir que pertenecía a ese mundo. Escuché cada palabra sin la tentación de soltarle un te lo dije. No hacía falta hurgar en la herida. Le dije lo que debí decirle a los 24 años. Que yo lo había convertido en una versión blanda de sí mismo al ahorrarle cualquier incomodidad o esfuerzo. Le dije que ese era mi mayor fallo como padre. Que confundí el amor con la financiación, cuando lo que él realmente necesitaba era resistencia, de esa que forja el carácter de una persona frente a la adversidad. Él lloró un poco, con un llanto silencioso de alivio. No me avergüenza decir que yo también me emocioné. No lo arreglamos todo esa tarde, pero fuimos honestos por primera vez en una década. Me contó que Vanessa estaba distinta desde que recibió el burofax de Gerardo, mucho más callada y reflexiva. Al parecer, habló con sus padres, Ricardo y Patricia, y ellos, fieles a su estatus, no fueron nada comprensivos con ella respecto al feo que me hicieron con la fiesta. Les preocupaba más la imagen familiar que el sentimiento de un abuelo. Daniel no volvió a mencionar los 15.000 euros. Al despedirnos en el parking, me dio un abrazo como no recordaba haber recibido desde que era un adolescente. Un abrazo de verdad, de los que aprietan y dicen cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Conduje de vuelta a casa por la 42 con las ventanillas bajadas, dejando que el aire de la noche me golpeara la cara, sintiendo la misma libertad que cuando tenía 30 años y sentía que el mundo estaba por conquistar. Pasé frente a un centro comercial con una de esas franquicias de lavanderías modernas y minimalistas y recordé mi primera lavadora de segunda mano, la que compré con mis ahorros de años en 1998.
22 años de madrugones a las 6 de la mañana, de pelear con tuberías reventadas y de negociar con proveedores que pensaban que un tipo de Getafe con ropa de trabajo iba a fracasar en 2 meses. 22 años presentándome en los sitios sin camisas de marca ni apellidos compuestos, porque mi trabajo era real, era mío y no necesitaba impresionar a nadie para validar mi existencia. Pensé en los amigos de Vanessa en aquella fiesta, en sus copas de vino caro y en lo poco que sabían de la vida real. Y luego pensé en el niño que vendría al mundo en apenas 3 meses. Un niño que llevaría la sangre de Carmen en él, quizá la forma de sus manos o esa chispa inconfundible en la mirada. Sentí que algo se desbloqueaba definitivamente en mi pecho. Había cometido errores graves, sí, pero finalmente los estaba asumiendo. Ya no era el mismo hombre que llenaba silencios con cheques. Aquella década de intentar llenar un vacío emocional con dinero se había terminado. Tomé la salida hacia mi barrio, sintiéndome en casa. Pasé por delante de la lavandería de la calle Madrid, el primer local que compré con mis propias escrituras. Las luces estaban encendidas, el rótulo brillaba y las máquinas seguían girando, incansables. Voy a tener un nieto. Se va a llamar Beltrán. Daniel me lo reveló en la cafetería con una sonrisa tímida. Me explicó que lo eligieron porque el segundo apellido de Carmen era Beltrán, un detalle que yo ni siquiera sabía que él atesoraba en su memoria. Creo que a Carmen le habría encantado el gesto. A mí, desde luego, me parece el nombre más bonito del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.